Hola, ¿cómo estás? Es un gusto bien grande poder estar una vez más compartiéndote un poco de información que hace ya varios días no lo he hecho. Fíjate que yo he estado notando que hay temas que a ti te llaman la atención y temas que no te llaman la atención porque tú crees conocerlos. Pero te aseguro, hermano, que tú no conoces esos temas que no estás viendo. Tú no los conoces, tú no los puedes explicar. Así que he tenido a bien el poder traerte un poco más de información para que aquel que es de las primicias, aquel que es hijo de Abraham, y ahora vamos a hablar un poquito de esas doctrinas que a ti te humanizaron, te las materializaron y por consiguiente te contaminaron. Soy Vinicio Barrera, desde El Salvador, y me da mucho gusto el poderte traer esta información. Bueno, vamos al asunto porque el tiempo es breve, los videos son cortos para que tú puedas verlos, no te resulten muy aburridos y puedas aprender. Hay que usar bien el tiempo. Vamos a usar versos muy específicos para tratar de explicar qué es lo que Pablo establece en el fundamento que le dieron, lo cual él dice que sería destruido, porque fíjate que Pablo menciona la destrucción en no menos de 5 ocasiones, pero aparentemente dirigido a términos doctrinales que los deja ahí sin explicación. Por ejemplo, Pablo dice en primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 19, y te lo voy a buscar en mi Biblia. Primera a los Corintios, capítulo 1, verso 19. Fíjate lo que Pablo decía que Dios iba a destruir. Dice, destruiré la sabiduría de los sabios. Dice que él va a destruir eso. Dice, y desecharé el entendimiento de los entendidos. Él iba a destruir y a desechar, o sea, a tirar a la basura, era un desecho, la sabiduría y el entendimiento. Entonces Pablo dice que él iba a destruir eso. Pero fíjate, en la misma carta de primera a Corintios, capítulo 3, en el verso 17, Pablo dice, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. También Pablo dice en segunda carta a Tesalónica, capítulo 2, verso 8, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Dice que destruirá al inicuo. Fíjate, ya van 3 ocasiones. Dice en la primera que te dije que destruiría la sabiduría y el entendimiento. En el segundo verso que te di, dice que él destruiría al que destruyera el templo. Dice en el tercer verso que te di en Tesalónica que él destruiría al inicuo. Pero fíjate, en Hebreos capítulo 2, verso 14, también habla de destruir al que tenía el imperio de la muerte y dice que será el diablo. Entonces tú debes comprender que Pablo usó varias expresiones refiriéndose al mismo acontecimiento.
Pablo habla de destruir la sabiduría, el entendimiento, obviamente de la mente natural, y a eso mismo Pablo como sinónimo le llama iniquidad, le llama imperio de la muerte, y a quien hiciera todo eso dice que le llama diablo y le llama inicuo. Entonces tú tienes que pensar un poco. Si el régimen del espíritu no es algo mágico, no es algo que te va a venir en sueños, si el régimen del espíritu es una forma de pensar muy específica que acomoda lo espiritual a lo espiritual, obviamente al acomodar al espíritu, tú también estás acomodando lo que te resta, que es la carne, a donde corresponde. Tú tienes que pensar, ¿quién usó la iniquidad? ¿Quién usó el imperio de la muerte para terminar destruyendo tu templo? Oye, yo espero que tú me soportes un poco de locura, hermano, porque esto es para ganar enemigos. Enemigos, me refiero a gente enfermamente religiosa que está detrás de un pedazo de carne. Fíjate, hermano, tú tienes que entender que Pablo no pudo explicar el fundamento que le dieron. Pablo decía ahí en Romanos 7:14 que él era un carnal y un vendido al pecado por causa del mandamiento que le dieron. Pablo dice, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero no estaba hablando de una ley de un Moisés, estaba hablando del fundamento que le dieron, porque Pablo dice que si tú te crees espiritual, tienes que comprender o reconocer que Él te está dando mandamientos del Señor. Tú tienes que aprender a dividir entre lo que es carne y espíritu. Tú tienes que aprender a separar. Cuando tú separas, tú estás haciendo un discernimiento. ¿Quién dañó tu templo? ¿Quién lo destruyó? Porque tú tienes un templo destruido. Si tú estás creyendo en un Jesús de Nazaret que murió en una cruz del Calvario, que fue asesinado y que por causa de ese crimen tú fuiste librado, tú has caído en lo que Pablo le llama destrucción de tu templo, y el que te enseñó eso tiene que ser destruido. Fíjate, dice en 2 Tesalonicenses 2:8, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará. Bueno, eso ya sucedió, porque ya lo mató. Pero dejó, como dice Hebreos 2:14, un imperio establecido. Y ese imperio establecido es a lo que Pablo le llama en segunda carta a los Corintios, capítulo 10, verso 4, fortaleza que se levanta contra el conocimiento de Cristo. Fíjate lo que dice. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Y fíjate que dice que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Él tiene que destruir esa fortaleza, porque hubo alguien que destruyó tu templo. Y al destruir tu templo, lo que estaba, llamémosle, yo le llamo pues profecía, porque no sé qué otra expresión poder usar, pero la profecía era que quien destruyera tu templo sería destruido. Y en Tesalonicenses dice que el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Y le llama inicuo
cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Por eso en Hebreos 2:14 dice que el imperio de la muerte lo usaba el diablo, es decir, el que usa la iniquidad, el que usó el fundamento de Pablo visto desde el imperio de la muerte. Tú sabes que el imperio de la muerte es la letra, porque muerte, imperio de la muerte y la letra mata es exactamente lo mismo. El que usó la letra para explicarte a Pablo destruyó tu templo. Y te lo digo con propiedad porque yo estuve allí. Yo salí de ahí. Y no te confundas pensando que yo no aprendí nada, hermano. Lo que pasa es que yo no puedo usar ese régimen de la letra para hablarte. Tú no vas a caer en lo que caen muchos que me juzgan. Aquí en Guatemala hay uno, wow, eso es lo más ignorante que yo he escuchado. Se llama Byron creo que es, Ruiz. Ese tipo te insulta. No sabe un ápice del espíritu. Él dice que está completo. Él dice que no le falta nada. Él dice que ha sido edificado. Él dice que sus pensamientos están ordenados. Pero cuando tú le tocas un punto de la doctrina que él dice conocer y en la cual está edificado, ese hombre no sabe nada, hermano. Porque tiene el templo destruido, si es de la simiente. Fíjate, Pablo dice en 2 a los Corintios 10:4 que las armas de nuestra milicia no son carnales, pero tus armas son carnales. Si dice que son poderosas en Dios, te está hablando de Romanos 1:16. Cuando dice el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo de qué, del evangelio, porque dice que el evangelio es el poder de Dios. Entonces, cuando Pablo dice que las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios, está hablando del evangelio. Está hablando de la gracia de Dios. Pero dice que no deben ser carnales. Y las tuyas son carnales. ¿Tú quieres que te muestre por qué tú eres un carnal? Y eso a ti te lo enseñó José Luis de Jesús Miranda. Piensa un poco en vez de embestir con toda esa ignorancia que tienes ahí. Mejor escucha, aprende. Pablo decía que tu problema era que tú eres lento para oír. Mira lo que decía Pablo allá en Romanos 1:23. Dice que cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Pablo dijo que en aquel tiempo aquellos hombres habían cambiado la gloria de Dios, es decir, el espíritu de la doctrina. Dice que la cambiaron en semejanza de imagen de hombre corruptible. Eso es lo que te hicieron a ti. Ese es el daño imperdonable con el cual, a través de usar el imperio de la muerte, la iniquidad, se puso una fortaleza en tu mente destruyendo tu templo. Y tú te creíste el cuento igual que aquellos de hace 2000 años. Tú te has creído el cuento y tú humanizaste una doctrina que era para tu espíritu. Y tú eres igualito que Pedro, igualito que Juan, igual que Santiago, hablando de un Jesús en una cruz. Ahí tú cambiaste la gloria de Dios en semejanza de imagen de hombre corruptible. Cuando Pablo te habla, y esto te lo he dicho ya muchas veces, cuando Pablo habla de Abraham, tú te imaginas a un Abraham, un ser humano, juntándose con otro llamado Melquisedec y dándole regalías. Y de ahí es que se formó toda esta fiesta de corrupción, donde uno más inteligente que tú se aprovecha de tu dinero.
Y tú sales diciendo, yo sembré, yo ya le cumplí, que ver qué haces. Despierta, hermano, despierta. Si tus armas, si las armas de nuestra milicia no son carnales, significa que tú no puedes humanizarlas. Tienen que ser poderosas en Dios. Y el Señor es el Espíritu. Y dice que son para la destrucción de fortalezas. Son esas fortalezas que pusieron en tu mente cuando destruyeron tu templo. ¿Tú sabes quién destruyó tu templo? José Luis. Tú eres tan fanático de José Luis que no se te puede decir nada. Tú estás dañado, hermano. Si tú crees que José Luis era Jesucristo, hombre, tú cambiaste la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de un hombre corruptible que al final tuvo que pagar con su vida. Porque dice que el que destruyera tu templo, fíjate cómo dice, si alguno, fíjate bien, uno, destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Pues eso ya pasó, ya fue destruido, ya lo mataron, como dice Tesalonicenses, a quien el Señor matará. El problema es que en Hebreos dice que dejó un imperio. Ese imperio son esas mismas fortalezas que se levantan contra el conocimiento de Cristo, es decir, de la forma correcta del régimen correcto establecido por Dios. Ese es el régimen del Espíritu. Tú tienes que entender que el régimen del Espíritu no es Vinicio. Yo no soy nada, hermano. Yo estoy usando el régimen como tú lo podrías usar y salir de toda esa farsa. Mira, yo nunca te había mencionado a José Luis. Ahora lo estoy haciendo. Porque si las armas de nuestra milicia no son carnales, sino para la destrucción de fortalezas que se levantan contra el conocimiento de Cristo, perdóname, pero solamente ahí estuvo eso. No me vengas a decir que la religión católica está en contra. Ahí no hay iniquidad, hermano. Es decir, ahí no está la destrucción de ese templo, porque ahí se habla de hostia, se habla de cómo alguien puede persinarse, cómo alguien se puede bautizar. Eso no tiene nada que ver con el Evangelio. Pero cuando alguien toma el fundamento escrito por Pablo y lo humaniza, comete el delito grave, imperdonable, de humanizar una doctrina, Abraham, Melquisedec, fíjate bien, Jacob y Esaú. Esas son doctrinas que tú no podías humanizar, porque si tú humanizas a Jesucristo, entonces tus armas son carnales y ya no son poderosas en Dios. Y tú no puedes destruir esa fortaleza. La fortaleza está en tu mente. Alguien destruyó tu templo usando la iniquidad. Despierta tú que duermes, hermano. Yo salí de ahí, yo estuve creciendo en gracia por casi 20 años. Y yo siempre fui muy aventajado en eso. Pero el régimen del Espíritu te enseña a discernir. Te enseña a pensar. Si las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Es decir, ese es el Evangelio. Las armas son el Evangelio del Espíritu para destruir fortaleza. Esa fortaleza es precisamente lo que Pablo te dice en Romanos 1:23. Es una fortaleza que se levantó cuando tú cambiaste la gloria del Dios incorruptible en imagen, en semejanza de imagen de hombre corruptible. Si Dios nunca ha sido carne. Cuando tú actúas de esa forma, tú estás actuando igual que aquellos inicuos de aquella época.
Esto es serio, hermano. Esto es serio. Tú tienes que entender que Pablo no pudo edificar porque la edificación venía después. Dice Pablo en 1 Corintios 15 que lo espiritual no era primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Lo animal es ese régimen falso, es esa destrucción de tu templo, ese fanatismo desmedido que tú manifiestas y te sientes grande mostrándolo. Usa las armas del Espíritu, hermano. Usa las armas que Dios te dio, las cuales no son carnales, sino poderosas en Dios. Fíjate que Pablo te está diciendo en ese verso que las armas de tu espíritu no son terrenales, carnales, animales, sino poderosas en Dios, espirituales, el régimen del Espíritu, y poderosas para la destrucción de fortalezas. Esas fortalezas se han levantado en tu mente, dañaron tu mente. A mí me dañaron la mente también. Pero haciendo uso del régimen del Espíritu, dice Romanos 11:16, que si las primicias son santas, así como un poco de levadura puede dañar toda la masa, también cuando una primicia es santa, dice que lo es el resto de la masa. Puedes corregirlo. Pero tienes que salir de eso, de humanizar una doctrina espiritual. Cuando tú andas diciendo, no, que Jesucristo, hombre, o tú hablas de Jesús, o tú hablas de Abraham por allá, hablas de un Moisés por allá que te trajo la ley, hablas de un Melquisedec que se presentó a Abraham y lo renteó para que todo le fuera bien. Perdóname, pero tus armas son carnales. Porque recuerda que dice poderosas en Dios. Está hablando del Evangelio. Tú estás usando la carne y no el espíritu. Tú estás en el régimen viejo de la letra. Tú eres un Juan, un falso. Te dañaron el templo. Y ese que te lo dañó, ya le cobraron las cuentas. Ya lo mataron. Ahora queda el régimen, esa fortaleza en tu mente. Eso es iniquidad. ¿Tú que dices que no hay pecado? Como dice Liberto Ramos Herrera, dice que buscaba un lugar donde no hubiese pecado y encontró su mente. Pero el pecado es el error que tú estás cometiendo al momento de tratar de entender el Evangelio en su aspecto correcto. Te invito a que te limpies de toda contaminación de carne y de espíritu. Despierta tú que duermes. No humanices la doctrina. Sal de ahí. Cuando digo de ahí es de aquí. Sal de aquí y métete aquí. Porque destruyeron tu templo. Te vendieron un cuento, una fábula. Y tú te la creíste. Como yo me la creí. Por casi 20 años. Las armas de tu milicia no deben ser carnales, deben ser poderosas en Dios. Pero si tú me estás vendiendo a un Jesucristo hombre, un hombre, o me vendes a un Jesús, o me vendes a un Melquisedec, me estás vendiendo a un Abraham, allá como seres humanos, eso es porque tú tienes las armas carnales y no las espirituales. Busca estos temas ahí en Facebook, en el grupo La Gracia y el Régimen del Espíritu, o en YouTube, en mi canal de YouTube llamado de la misma manera, La Gracia y el Régimen del Espíritu. Sé que esto te molesta. Te pido perdón si esto te molesta, pero es importante que tú lo sepas. Discúlpame a todos mis contactos de Creciendo en Gracia, pero apelo a la madurez que pueda haber en ti si tú eres de la simiente, si tú tienes esa simiente llamada Jesucristo, si tú eres de la descendencia de Abraham, entonces tú me entenderás. De lo contrario, continúa
jugando a eso que estás jugando, a que tú estás completo, a que tú tienes tus pensamientos ordenados, a que tú lo sabes todo, a que papi te edificó y tú al final no sabes nada, solo usas el imperio de la muerte como lo hace allá en Nicaragua Manfred, que solo bla, 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 letra, letra, letra y jamás hay edificación en eso. Te declaro, como dice el Evangelio de las primicias, que tú estás para reinar en vida, bendecido con toda bendición. Chao.